preponderancia a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, pues tenemos conocimiento que el país está avanzando en los debates necesarios para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir desigualdades, tener la garantía de poder vivir en un territorio ambientalmente sostenible y la seguridad de contar con una sociedad pacífica, inclusiva y resiliente. En esta oportunidad hemos decidido darle espacio a un ciclo de objetivos de desarrollo sostenible en el que vamos a tener un encuentro los días miércoles. Esperamos poder contar con su participación. En la sesión de hoy nos acompaña el profesor Omar Cabrales. Él es docente de la Facultad de Educación y Humanidades y aprovecho también para agradecer a la facultad que nos abre este espacio de poder compartir con ustedes, tanto con docentes, con estudiantes y funcionarios administrativos, un espacio diferente de participación y de inclusión para toda la comunidad. El doctor Omar Cabrales es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria y de pregrado es economista. El doctor Cabrales recientemente ha tenido la oportunidad de realizar sus investigaciones en objetivos de desarrollo sostenible, ha participado como conferencista y ponente nacional e internacional con publicaciones en temas de educación, bioética, desarrollo sostenible, gestión y procesos estratégicos en las organizaciones educativas y aseguramiento de la calidad. Entonces, doctor Cabrales, quisiera darle la palabra para que podamos dar inicio a esta actividad y agradecemos a quienes tengan inquietudes, por favor, nos las presenten al final de la conferencia. Gracias, Natalie. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, de conversatorios que vamos a llevar a cabo junto con la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, a la Facultad de Educación y Humanidades a la que pertenezco con mucho orgullo y a la universidad en la que he venido trabajando desde hace ya casi 20 años. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta charla. Esperamos que al final de la sesión, dentro de una hora, escuchemos todas las inquietudes, todas las dudas que surjan de nuestra conversación, puesto que lo ideal es que participemos todos en este ciclo. Como lo dijo Natalie, este es un ciclo de conversaciones o de charlas alrededor de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible que en la agenda global ha tenido tanta relevancia en los últimos 10 o 15 años y que justo ahora en la coyuntura de la pandemia ha devenido en ser un aspecto esencial que se debe tratar en la educación superior. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros, los que vamos a trabajar durante los siguientes 10 días. Tenemos un staff excelente, unos amigos profesionales, doctores y magísteres, estudiantes de la universidad, porque le hemos dado el espacio también a nuestros estudiantes de que participen en estos espacios. En la próxima sesión de mayo 27 tenemos a Gloria del Pilar Cardona, quien nos va a hablar de la pandemia y de las universidades. Gloria del Pilar es epidemióloga, especialista en el tema de salud pública y en el tema de equidad de género, pero ella se va a dedicar fundamentalmente a hablar de lo que ha investigado en los últimos 5 años en este sentido. Luego tendremos en junio 3 a Julián Enrique Barrero García. Julián es compañero nuestro de la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá en Melgar. Julián nos va a acompañar con una charla sobre el pensamiento latinoamericano, sobre el pensamiento de la sostenibilidad latinoamericana, un pensamiento de vanguardia desde nuestras particularidades, fruto de su tesis en la Universidad del Tolima. Posteriormente tenemos en junio 10 a Rocío Macarena Ocampo, que trabaja en el Departamento Nacional de Planeación, quien nos va a hablar de la equidad de género, un tema tan importante no solamente en el estudiantado, sino en la parte administrativa y de los docentes de las universidades. Luego en junio 10 tendremos a Paula Andrea Zapata. Paula Andrea es bióloga de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y hizo su doctorado en la Politécnica de La Marché en Italia. Es especialista en monitorear ciertas especies marinas en el fondo del océano y se ha dado cuenta a partir de sus investigaciones del cambio de la temperatura del océano y de ciertas variaciones en el comportamiento de las especies que nos va a compartir.
Posteriormente tendremos a alguien también de la casa, compañero nuestro, Néstor Raúl Díaz, es profesor de la universidad y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano también. Nos va a acompañar como biólogo marino y va a hablar de la producción y el consumo responsable, que es el ODS número 12. Pasamos al mes de julio con la introducción también de alguien que se considera de la casa, compañero nuestro de la facultad, del doctorado en bioética, que es el profesor Florentino Márquez, con una amplia experiencia en el tema de la sostenibilidad, trabaja en la actualidad en la escuela, en la EAN y con la Universidad Militar. Nos va a hablar del ODS 9, Industria e Innovación, las universidades y la huella ecológica y la huella de carbono. Luego, en julio 8, tenemos también el orgullo de presentar a Dion Cruz, profesora de la Universidad Javeriana, politóloga con énfasis en gestión pública, que también va a mirar desde su perspectiva particular como administradora de empresas del tema de la pandemia y el virus para la sostenibilidad económica y ambiental. En julio 15 tenemos a Eli López, compañera nuestra también. Eli trabaja en la Universidad Sergio Arboleda. Nos va a hablar del ODS 7, energías limpias y universidades. Eli tiene doctorado y es ecóloga de la Universidad de Paraná en Brasil, es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha hecho estudios de maestría en oceanografía y biología en Brasil. El tema de Eli es supremamente importante, puesto que ella en sus investigaciones ha logrado convertir, digamos, hacer propuestas al respecto de cómo las energías limpias en las universidades, la autosuficiencia energética contribuye sustancialmente a amainar el impacto humano en los ecosistemas. Finalmente, el último día tenemos también el honor de presentar a dos estudiantes nuestras de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Mariana Cárdenas y Laura Daniela Abril, estudiantes destacadas de cuarto semestre de esta facultad, del programa de Relaciones, quienes han venido haciendo investigación sobre las implicaciones de la ganadería extensiva en la deforestación de la selva amazónica. Ellas, como estudiantes de la casa, pues entonces nos van a mostrar los avances de su investigación en este espacio, que es un espacio abierto para la participación de profesores, docentes, estudiantes y administrativos. Bien, no siendo más, pues voy a dar comienzo a mi charla. Yo voy a hacer énfasis. Un momento, se me olvidaba también presentarles que la universidad ha venido trabajando crecientemente en el tema de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible. La Facultad de Relaciones que acabo de mencionar va a abrir también un ciclo, unas jornadas de discusión sobre los ODS, que comienzan el 26 de mayo, la próxima semana, y tiene también un cartel de honor, un excelente grupo de profesionales argentinos, de colombianos y de otras regiones del mundo que nos van a hablar en estas jornadas de discusión sobre los ODS. Por su parte, el programa de contaduría, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, también organizó un conversatorio sobre conciencia a la hora de comprar con la doctora Diana, y conciencia de consumo, consumo responsable, y también nos presentó al profesor Ángel de la Universidad del Río de la Plata, que habló muy pertinentemente del ahorro de energía. Bien, entonces ya entrando en detalles, voy a contextualizar inicialmente lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de manera muy breve, y después me voy a dedicar a hablar de los 5 aspectos estratégicos en los que las universidades deben enfocar gran parte de su atención a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible y hacer de sus espacios universitarios espacios mucho más sostenibles, que fomenten no solamente el ahorro de energía, la autosostenibilidad energética, sino el bienestar de sus estudiantes y de toda su comunidad. Tema de mucha relevancia en el contexto actual de la pandemia, de mucha relevancia en el contexto actual del virus, puesto que esto tiene implicaciones en el ambiente que aún no logramos dimensionar, y que nos lleva a pensar cómo debemos cuidar nuestro espacio, nuestra corporeidad y nuestros espacios universitarios. Bien, en términos generales, los ODS son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, son los objetivos que surgen del segundo tratamiento que se le da a los objetivos del milenio, postulados en el año 2000, y que tenían como meta de realización el año 2000, que después, debido a que se incorporaron otras nuevas problemáticas por parte de la ONU,
En el año 2000 se plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 con sus 169 metas, que ampliaron su espectro de desarrollo hacia otras esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Es decir, las Naciones Unidas quisieron de alguna forma involucrar casi todo el devenir humano alrededor de la sostenibilidad con otro tipo de problemáticas que en realidad no permitían la sostenibilidad en algunas regiones del mundo, puesto que la pobreza era prioritario solucionar el problema de la pobreza. Es entendible que en algunos lugares del mundo la cocción a partir de madera implica la deforestación, puesto que eso está ligado a la pobreza. Bien, estos objetivos entran en vigencia pues, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se llaman la Agenda 2030, Transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible. Entró en vigor en enero del 2016 y se espera que para el 2030 hayamos cumplido gran parte de estos objetivos. Esto implica que en los últimos 5 o 6 años ya los gobiernos de manera independiente, de manera conjunta y en asociaciones, en alianzas con otras entidades han venido trabajando en el cumplimiento de los ODS, y esto ha trascendido la esfera educativa, puesto que en el ámbito preciso de la colombianidad es requerido por parte de las agencias auditoras, en nuestro caso la Contraloría Distrital de Bogotá, es la encargada de auditar el cumplimiento de los ODS en las universidades públicas y la Universidad Militar como nos corresponde. En el plan de desarrollo del gobierno actual está transversalizados de manera amplia los objetivos de desarrollo sostenible, puesto que a este tratamiento hay que darle recursos y a través de planeación nacional pues se logró que se destinaran los recursos pertinentes. De esta manera los objetivos trascienden hacia las universidades y las universidades se ven comprometidas entonces a tenerlos presentes no solamente como sujetos de enseñabilidad, es decir, como disciplinas constitutivas de especializaciones, de maestrías y pregrados, sino también para que obtengan recursos a partir de la planeación estratégica y de los planes de desarrollo de las universidades. Nuestros objetivos son 17, los voy a enunciar brevemente pues para que nos demos cuenta que abarcan gran parte del devenir y del accionar humano y que le apuntan a muchas de las problemáticas que se han tornado globales en la actualidad, como el fin de la pobreza, la reducción del hambre, el salud y el bienestar, la educación de calidad, que implica no solamente traer al ámbito educativo más población que se ha privado de este derecho fundamental, sino a que las instituciones mejoren sus sistemas de gestión, mejoren sus indicadores para aplicar cada vez más a las políticas de acreditación institucional y de programas que rige el Ministerio de Educación. La igualdad de género no podía quedarse por fuera. Todavía en el escenario latinoamericano y colombiano se presenta inequidad en este sentido, no solamente en el sentido de educativo, sino en el ámbito laboral. Esto se sigue presentando. El sexto es el agua limpia y saneamiento. También tenemos energía asequible y no contaminante, trabajo docente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, y el 17 que habla de las alianzas. Cuando uno se lee de manera juiciosa las 169 metas, se encuentra que todos los objetivos están articulados, que hay metas que se van a alcanzar de manera conjunta, que no están individualizados y que el trabajo con uno o con dos implica que se relacionen las otras metas y todos los objetivos para lograr un trabajo conjunto. Bien, la sostenibilidad ambiental entonces de las instituciones de educación superior moralmente se ha convertido ha devenido en un carácter de obligatorio, no solamente a la hora de enseñar lo correspondiente a la sostenibilidad y a los objetivos, sino que deben preparar para el futuro una serie de profesionales y de tecnólogos que creen nuevos modelos de sostenibilidad ambiental y permitan solucionar los problemas de la sociedad y la conservación de los ecosistemas. Cada región del mundo tiene unos ecosistemas particulares que ameritan conservación urgente, y por eso nuestros programas en la universidad tenemos el programa de ingeniería ambiental
que ya está pronto a graduar sus primeros profesionales, dirigido por Daniel con un profesional experto en el tema que ha resultado supremamente muy pertinente la formación que reciben nuestros profesionales en el programa de Ingeniería Ambiental. Y esto implica que cada región, cada país del mundo entonces tiene una particularidad específica, de ahí a que ninguna propuesta académica sature la oferta que brindan otras universidades, porque nuestros ecosistemas, tanto terrestres como marinos, dan para hacer investigación en cada uno de ellos. Que las universidades se comprometan con esto también implica que debemos crear unos modelos de direccionamiento, como lo mencioné en un principio estratégico, que le permitan hacer frente al incremento de las demandas de calidad en las que la sostenibilidad se erige como uno de nuestros derroteros. Es decir, las políticas de gestión de la calidad desde el ICONTEC hasta el Ministerio de Educación Nacional tienen que transversalizarse hasta las universidades de manera tal que construyamos indicadores, que construyamos cifras, que tengamos la posibilidad de llevar registros puntuales, modelos matemáticos que nos den una lectura puntual de lo que están haciendo, del impacto que estamos generando al movilizar 8.000 o 7.000 estudiantes día a día. Esto implica entonces transformaciones muy profundas en lo que hacemos en las universidades en relación con la consecución, el uso y el desarrollo de los recursos escasos cada vez más, de manera tal que empecemos a hablar de la sostenibilidad de las universidades como una política universitaria. Estos modelos de direccionamiento estratégico que la Universidad Militar ya ha implementado en el plan de desarrollo institucional, en los objetivos nuestros, ya está la sostenibilidad como uno de los derroteros esenciales, y esto trasciende gran parte del quehacer de la universidad. Implica entonces transformaciones profundas que nos hacen obligatorio el aprovechamiento de estos recursos y el aprovechamiento de la energía que tenemos disponible. Bien, ¿cómo hacemos que las universidades se vuelvan sostenibles? Pues ahorita, cuando entre de lleno a los 5 aspectos, lo voy a explicar de manera más pertinente, pero esto implica también que no nos hacemos responsables exclusivamente de nuestros estudiantes, sino de las comunidades aledañas, de nuestros grupos de interés, de las regiones que estamos impactando. Sabemos que tenemos un campus supremamente extenso, amigable con el medio ambiente desde cualquier perspectiva que se le mire, y generar liderazgo social en la sostenibilidad implica que todas esas comunidades adyacentes, estos municipios, también se incorporen al quehacer de la universidad, y que la universidad los impacte, no solamente con el conocimiento brindado a partir de los pregrados, diplomados, etcétera, sino a través de la investigación. Entonces, tenemos que implementar políticas de gestión y saneamiento ambiental, no solamente del campus universitario, sino de nuestros grupos de interés de las comunidades aledañas, desarrollar currículos y planes de estudios interdisciplinarios, plantear estímulos a los docentes, estudiantes y a sus grupos de interés, como lo he mencionado. En nuestra facultad, en la Facultad de Educación y Humanidades, tenemos el doctorado en bioética, y una de las líneas de investigación del doctorado, una de las líneas fundamentales de la facultad y del doctorado, es la línea de sostenibilidad de educación y cultura y sostenibilidad ambiental, en la que hemos venido realizando investigaciones, por ejemplo, con el profesor Florentino, que va a estar con nosotros dentro de 3 o 4 sesiones. Logramos hacer una investigación que indagaba por unos modelos de desarrollo muchos más amigables con el medio ambiente, y nos dirigimos a aquellos modelos indígenas, aquellos presupuestos precoloniales, precapitalistas, en los que la naturaleza, antes que ser exfoliada o explotada, se convertía en la que debería conservarse a toda costa. Tomamos de allí muchos ejemplos. Por ejemplo, leímos de manera puntual la Constitución ecuatoriana, que considera a la naturaleza como sujeto de derechos, y la Constitución boliviana. Estuvimos haciendo entrevistas en estas regiones y logramos ya publicar más o menos 3 o 4 artículos que están disponibles en Internet para quien esté interesado en este tema. Entonces, eso es hacer las universidades sostenibles. Tenemos que además orientar nuestros futuros profesionales en unas competencias técnicas y científicas, también sociales, éticas y coherentes con el desarrollo humano sostenible. Tenemos que sensibilizar a nuestros estudiantes al respecto de la inequidad y la pobreza. Las investigaciones del profesor Michael Piketty
nos han llevado a pensar que la fase del neoliberalismo hegemónico ha empezado a decaer, no digamos que a finalizar. A esto se le suma el confinamiento de la pandemia y el volver los países a la autosuficiencia, que ha mermado el comercio exterior de manera sustancial, lo que nos ha puesto a dudar sobre la globalización, digamos, su continuidad, pero no creo que termine, sino que tendrá que mutar hacia unas esferas mucho más equitativas. Entonces, nuestros estudiantes deben desarrollar a costa nuestra, de los docentes y de toda la universidad, esas competencias técnicas y científicas para que puedan acometer estas problemáticas que son de orden global. Promover la cooperación entre sociedades colectivas de redes, universidades sostenibles, es decir, nosotros estamos empeñados en constituir y hacer parte de la red de universidades sostenibles y trabajar con otras instituciones y con organizaciones no gubernamentales en el logro de estos objetivos. ¿Qué pudimos encontrar, digamos, en estos 3 o 4 años previos al respecto de lo que las universidades deberían hacer frente a la sostenibilidad? En Colombia, a excepción de 3 o 4 universidades, la mayoría están muy rezagadas en este sentido. Me he puesto a pensar y a conversar con los colegas al respecto de cómo después de la pandemia, del confinamiento, el impacto en las matrículas nos va a afectar en estos propósitos, puesto que las universidades estarán enfocadas en la sostenibilidad financiera y es posible que los ODS y el cumplimiento el cumplimiento de los objetivos quede relegado a un segundo plano. Antes de la pandemia había universidades muy rezagadas en relación con los sistemas de información, es decir, en las universidades tenemos varias instancias que se encargan de darle tratamiento, registro y manipulación a estos datos y nos hace falta mucho sistematizar y centralizar todo esto. Tenemos que preparar y presentar reportes puntuales con cifras concretas de seguimiento, por ejemplo, de huella de carbono, de seguimiento de uso de la bicicleta, de uso del vehículo eléctrico, de seguimiento del uso del transporte público para mirar cómo cada persona está generando huella ecológica y huella de carbono. Tenemos una ausencia de mecanismos para determinar el grado de satisfacción de la comunidad universitaria al respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, pues gran parte de la comunidad los desconoce. Tenemos una dispersión de acciones realizadas en múltiples centros, institutos y facultades que se encargan de estos temas y tenemos que darnos a la tarea de centralizar esto para poder generar todos estos indicadores. Evidentemente, de acuerdo a lo que la sociedad nos requiere, hemos ofertado programas, especializaciones, maestrías en relación a la sostenibilidad, pero estos programas a veces no leen de verdad el contexto y lo que se requiere puntualmente en las regiones de Colombia donde están siendo más afectados los ecosistemas. Bien, en tercer lugar, entonces, voy a hablar de estos 5 ejes de política que enfocan la tarea de las instituciones de educación superior hacia una labor mucho más compleja, más estructurada en relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y con la política universitaria. Estos ejes son, primero que todo, el aprendizaje y la enseñanza, es decir, hace mención a los pregrados que ofrecemos, a nuestras políticas de investigación. El tercero, la gobernanza institucional y políticas de gestión y extensión ambiental universitaria. El liderazgo social, que lo enuncié hace poco, y lo que implica tener de verdad una universidad sostenible. El primer punto, que habla del aprendizaje y la enseñanza, pues es un aspecto casi que evidente. Implica que las universidades empiecen a ofrecer pues cátedras. Yo soy profesor en la Facultad de Desarrollo Sostenible. No solamente las cátedras, sino que empiecen a ofrecer programas, pues nosotros ya lo tenemos, el programa de Ingeniería Ambiental, y a partir de este primer pregrado que tengamos, y otras universidades deberán especializarse a la hora de ofrecer maestrías ya enfocadas, no en los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí en algunos aspectos puntuales de la sostenibilidad. Esto hará que se cumpla esa tarea de fundamentar en las competencias investigativas y técnicas a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Ya estamos en un momento crucial en el que la asignatura de sostenibilidad o desarrollo sostenible, las asignaturas que estudian los ecosistemas marinos y terrestres deberían ser obligatorias en todos los programas de la universidad,
para que generemos una masa crítica de semilleros de investigación, para que empecemos a gestar un tipo de investigación mucho más enfocada y que logremos finalmente darnos a la tarea de cumplir con la Agenda 2030. Esto pues nos dará la posibilidad de dotar al estudiantado de las capacidades, las habilidades y la motivación para comprender, abordar la crisis ambiental. Ya no estamos hablando de cambio climático, sino estamos hablando de crisis climática. Como lo hemos podido ver en los noticieros, algunos investigadores norteamericanos afirman que debido a, a la intervención de manera abrupta del hombre en los ecosistemas, estamos sufriendo la pandemia de este virus. Evidentemente, el hombre entra en contacto cuando acaba con ciertos ecosistemas y con ciertas especies que median entre la parte selvática y la parte humana. Cuando estos ecosistemas se ven alterados de alguna forma, entramos en contacto con algún tipo de animales para los cuales no tenemos defensas. Entonces, estas hipótesis de algunos científicos tienen mucho de verdad en relación con cómo el accionar humano, que en los últimos 100 años se agravó de manera radical, ha venido agotando esa frontera, esa barrera que existía acabando con estos ecosistemas y a su vez mermando las defensas que tenemos. El aprendizaje y la enseñanza nos va a permitir que generemos experiencia académica a profundidad en la implementación de las soluciones a los ODS, y también trabajaremos en ese sentido en el objetivo número 1 de fin de la pobreza y la educación de alta calidad, el hambre cero, en la medida en que hagamos de nuestras universidades más inclusivas, que podamos ofrecerle a muchos seres humanos la posibilidad de entrar a nuestras aulas. La virtualidad nos ha dejado lecciones muy bonitas al respecto, es decir, también muy tristes, como lo hemos podido ver, de la imposibilidad de acceder a la educación remota o virtual, pero también nos ha hecho ver que a través, por ejemplo, de estas charlas, de estas 100 personas que están conectadas aquí con nosotros, estamos impactando más de las personas que impactamos en un aula de clase. Para estos efectos, la universidad no solamente debe pues, ofrecer pregrados y posgrados, sino organizar eventos, foros, cátedras, como lo que estamos haciendo, en torno a esta sensibilización. Es decir, nadie combate la crisis climática, nadie asume un cambio en sus hábitos de consumo, en su dieta, si no se hace sensible al dolor de los animales, si no se hace sensible a la finitud de la selva, es decir, a la manera como nuestra selva amazónica está siendo talada brutalmente, aprovechando, digamos, la circunstancia del confinamiento. Curricularizar los ODS y sus metas es una tarea que requiere de investigadores, de magísteres en educación, puesto que hablamos de unas didácticas específicas, es decir, si vamos a enseñar a la sensibilización de nuestros estudiantes a incorporar estos objetivos en su vida cotidiana, requerimos de unas didácticas específicas y para esto tenemos que hacer investigación rigurosa en este sentido. Bien, el segundo aspecto, el segundo eje de la política universitaria que puede enfocarse hacia el cumplimiento de los ODS es la investigación, uno de los más importantes y que la Universidad Militar ha venido llevando a cabo desde hace varios años. Esto nos permitirá generar grupos, generar semilleros de investigación, grupos de investigación, líneas de investigación, para dotar del conocimiento necesario proveído de esa investigación y de esas publicaciones para que respalden las propuestas, es decir, para que a partir de nuestros proyectos de investigación logremos no solamente implementar los ODS por parte de la comunidad global, sino que tengamos enfoques interdisciplinarios y disciplinarios, líneas de investigación que trabajen de manera rigurosa, con semilleros de pregrado y de posgrado, con trabajos de doctorado, que generen investigación rigurosa en estos temas para que así podamos publicar y generar conocimiento. De la misma forma, podremos colaborar y apoyar empresas innovadoras para la implementación de las soluciones. Podremos incorporar las empresas, el sector empresarial a esta investigación para la optimización de energía, la optimización de materiales, y también podremos formar a nuestros estudiantes en la investigación del desarrollo sostenible, que es uno de nuestros propósitos.
Articularemos entonces otras universidades a nuestro ejercicio de la sostenibilidad a través de convenios con universidades nacionales y extranjeras que tengan más o menos adelantado este proceso complejo de aunar esfuerzos en el combate de la crisis climática. Nos permitirá también crear sistemas de información en línea con registros accesibles para todos con los resultados de nuestros proyectos de investigación, promover la implementación de sistemas de información de las tesis de pregrado y de posgrado a través de nuestros repositorios, de manera que el conocimiento sea accesible a todas las personas que estén interesados en estos temas. Y promover proyectos de investigación, como lo mencioné en el punto anterior, que nos hablen de la enseñabilidad de la sostenibilidad, es decir, que nos den herramientas precisas al respecto de cómo podemos curricularizar estos objetivos y la política universitaria enfocada hacia la universidad sostenible. Asimismo, nuestras vicerrectorías o centros de investigación podrán gestionar recursos para que tengamos de verdad herramientas a partir de las cuales nuestra investigación se convierta en una fase que genere nuevo conocimiento, y también impactar las comunidades a través de congresos, eventos, etcétera, fruto de estas investigaciones. Bien, en tercer lugar, como otro de los ejes de la política universitaria enfocada hacia la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos la gobernanza institucional, las políticas de gestión y extensión universitaria. Vuelvo a citar al profesor Florentino y al profesor Raúl Díaz, que sé que me están escuchando, con quienes acabamos de terminar un paper en el que argumentamos sobre la necesidad de pasar de una extensión social universitaria a una extensión ambiental universitaria. Este paper va a salir publicado ahorita el 15 de junio en una revista científica de carácter internacional, en el que gracias a nuestra tarea y a nuestras investigaciones hemos podido darle herramientas nuevas a las universidades para que esa gestión de la extensión que hemos venido llevando a cabo desde la ley desde la ley 30 del 92 se torne hacia una gestión ambiental universitaria e involucre muchísimo más la universidad en este quehacer. ¿Qué es la gobernanza institucional? Pues que a partir de las entidades de gobierno de la institución, a través de su gestión, logremos entonces empleo, finanzas, servicios universitarios, instalaciones, adquisiciones, recursos humanos y gestión académica enfocada en la sostenibilidad. Que la sostenibilidad no sea solamente abrir un diplomado en ODS o un pregrado, sino que la gobernanza institucional esté relacionada con este tema y desde la cabeza de la institución, desde los planes de desarrollo, estemos impactando el quehacer de la universidad. Para esto tendremos que diseñar indicadores para cada una de las metas de los ODS de acuerdo a nuestro devenir. Como lo mencioné en un principio, la universidad, digamos, genera menos impacto ambiental cuando traslada sus estudiantes en el tren, 600 o 700 universitarios que diariamente trasladamos en el tren hasta Cajicá. La huella de carbono que cada uno genera se amaina y se vería mucho más incrementada si cada uno de ellos tomara su vehículo a combustible fósil o incluso si tomara vehículo particular o transporte público. Esta gobernanza institucional implica que tenemos que adecuar nuestros indicadores de calidad y de acreditación y de renovación de registros a las metas ODS. Ya el decreto 1330 de renovación de registros calificados de agosto del año pasado tiene indicaciones precisas sobre cómo las universidades deben vincularse con la sostenibilidad. Y lo mismo la última política de acreditación institucional que acaba de sacar el ministerio hace más o menos un mes. He podido consultar la agenda de la visita de los pares académicos del ministerio a una universidad colombiana y dentro de la agenda uno de los puntos más relevantes era que iban a evaluar el cumplimiento de los ODS por parte de esa institución. Es decir, que es una tarea urgente que nuestras instancias de gobierno empiecen a implementar políticas más rigurosas en este sentido, pues para hacerle seguimiento. También implica esta gobernanza que hay que difundir información sobre el comportamiento de estos indicadores de forma periódica, es decir,
qué tanta energía estamos ahorrando en la universidad, cómo se ha reducido el consumo de agua, qué tanta agua estamos reutilizando, estamos adquiriendo de manera natural de nuestros techos, qué tanta basura estamos reciclando. Nuestros estudiantes, mis estudiantes, particularmente de desarrollo sostenible, viven muy preocupados porque aún no logramos implementar otro tipo de empaque que no sea el licopor en los restaurantes, y esto ocurre en muchas universidades. Hay universidades que ya dentro de su política han prohibido el uso de este tipo de materiales y también el uso de los cubiertos desechables y de todos los materiales desechables. Y esto nace de la política de la gobernanza institucional y de la gestión de los ODS al interior de la universidad. Debemos convertir esta política en una visión integral, es decir, que la sostenibilidad se nos convierta en un target al que todos le apuntamos, porque, porque una universidad sostenible es una universidad que invita a la comunidad a estudiar en ella. Nuestros jóvenes del siglo XXI son más sensibles a esto. Nuestros jóvenes que nacieron en el año 2000, 2001, 2003, que tienen 17 años, están preocupados por el planeta que nosotros les heredamos, están preocupados por las juventudes, por sus hijos y por sus nietos y el planeta que les estamos dejando. Entonces, cuando tenemos ese target, cuando tenemos ese objetivo fundamental de llevar a la universidad a un ambiente sostenible, estamos contribuyendo también para que muchos estudiantes se interesen en nuestros otros programas. Afirmé que nuestros programas deberían incorporar desde su perspectiva asignaturas de sostenibilidad. Es decir, en ingeniería, no solamente en ingeniería ambiental, sino en todos nuestros programas de ingeniería y en economía. En economía deberíamos tener una cátedra de economía alternativa, economía a escala humana. Lo mismo en medicina, en biología, pues biología de hecho lo trata de manera esencial, pero esto debería trascender y que empecemos a pensar en este tipo de asignaturas que fomenten la investigación desde esas disciplinas específicas. Bien, el cuarto eje, el tercer eje de cuarto, perdón, hace referencia al liderazgo social, y es la forma en que la universidad trasciende su espacio, es decir, la forma en que la universidad trasciende su quehacer específico al interior de sus fronteras y empieza a orientar y motivar entidades gubernamentales, empieza a asesorar al ministerio, la misma Colciencias, al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, a presionar para que la normatividad nos permita, digamos, agilizar el proceso de cambio, de renovación de registros calificados o de nuevos registros calificados sobre nuevos programas, que nos permita en el marco de la pandemia cambiar una orientación o una modalidad de un programa de manera presencial a una modalidad virtual, y asimismo vincular muchos más estudiantes a nuestros programas. Hacer más flexible todos estos procesos, la creación de programas, etcétera. Eh, eh, que podamos crear nuevos programas con dobles titulaciones con otras universidades, que podamos lograr flexibilidad curricular para que nuestros estudiantes puedan ver asignaturas en el programa de ingeniería ambiental que ya las ofrece, es decir, para que que alguien que estudie ingeniería civil pueda tomar una física enfocada hacia la sostenibilidad, un tipo de matemática enfocada hacia el ahorro, hacia la optimización de materiales. Esto sería supremamente pertinente. Ese liderazgo social se genera cuando la universidad trasciende su espacio y empieza a impactar las comunidades adyacentes, y no solamente impactarlas cuando les ofrece diferentes programas de formación, sino cuando las convoca a su quehacer, cuando las llama a que les cuente y les pregunte cómo va ese tema. ¿Qué necesitan las alcaldías de los municipios adyacentes? ¿Qué necesitan las gobernaciones? ¿Qué asesoría en este sentido le podemos ofrecer y cómo podemos de alguna forma amainar el quehacer, digamos, del cultivo, el quehacer de la explotación de los recursos naturales en estas comunidades a través de investigaciones conjuntas que llevemos a cabo junto con las gobernaciones? Para eso entonces debemos fortalecer el compromiso público de la universidad y su implicación en el abordaje y la aplicación de los objetivos, y facilitar ese diálogo, abrir instancias de diálogo intersectorial, ¿no? Las universidades tuvieron un llamado de atención en los últimos 20 años supremamente fuerte
como instituciones que tienen más de 900 años enseñando desde su perspectiva particular, cuando llega la virtualidad y empieza a ofertar programas universitarios, técnicos, tecnólogos, diplomados, desde instituciones muchas acreditadas y otras de poco renombre, de manera virtual, a distancia o de manera remota, la universidad encuentra que su papel de gestora del conocimiento empieza a trastabillar, puesto que otras entidades empiezan a ofrecer programas no solamente universitarios, sino programas de extensión, programas de formación técnica y tecnológica que no necesariamente son universidades. Y esto ha redundado en que la matrícula universitaria, como lo hemos visto en los últimos 3 o 4 años, se ha reducido en muchas universidades en un 20, en un 30% en algunas, puesto que ese papel que tenía la universidad como exclusiva de gestora, difusora y generadora del conocimiento ha resultado en riesgo, puesto que otra cantidad de entidades empiezan a sustituirla en este propósito. La universidad entonces tiene que empezar a aplicar desde su creatividad una reinvención, porque si no puede perfectamente salir del escenario público. Nuestros chicos, como lo vieron, como lo vimos en algunas encuestas que hizo el diario El Espectador el año pasado, ponen en duda sentarse durante 5 años a escuchar a un profesor y pasar 120 diapositivas en una clase. Eh, quieren entrar al mundo del trabajo más rápido, tienen otras opciones de formación, se convierten en youtubers o influencers. Esto tiene muchos riesgos, pero de alguna manera no, es un llamado de atención para el quehacer universitario. La sostenibilidad es una política que puede convocar a todos estos jóvenes a que vuelvan a las aulas, a que se inscriban a las aulas, cuando ofrecemos programas pertinentes con la problemática ambiental colombiana. Entonces, ese diálogo intersectorial debe llevarse a cabo de manera amplia a través de instancias abiertas al diálogo, es decir, que tengamos oficinas en las que recibimos al campesino, en la que recibimos al alcalde, en la que recibimos al gobernador o al empleado público que está preocupado porque en su alcaldía no están impactando de alguna forma ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, y de esa forma que diseñemos políticas públicas basadas en ese quehacer. Bien, finalmente, el último eje, el sexto eje, es el que nos habla de la universidad sostenible en su devenir diario, es decir, en su quehacer diario. Esto implica que la universidad torna su mirada al interior de sí misma. La universidad realiza una mirada crítica al respecto, por ejemplo, del uso de energía, y al uso al proceso de compras, es decir, la cadena de suministro inversa y la cadena de suministro final, es decir, a quién le estamos comprando, si lo que estamos comprando es amigable ambientalmente hablando, si quien nos provee está cumpliendo con las políticas de equidad de género, si quien nos provee está reutilizando el agua, está optimizando el consumo de energía. Esa es una universidad sostenible. Una universidad que evalúa con indicadores precisos, con formulación precisa, su quehacer diario de movilidad de estudiantes, de docentes, de oferta de alimentos que tengan una gama en la que el estudiante pueda seleccionar algún tipo de almuerzo mucho, mucho más amigable con el medio ambiente. Y cómo nuestros desechos, cómo lo que estamos arrojando al medio ambiente puede mitigar la huella ecológica, cómo estamos formulando de alguna forma negocios inclusivos, es decir, cómo estamos promoviendo que las ideas de emprendimiento de nuestros estudiantes, de nuevos materiales, las ideas de emprendimiento de nuestros docentes, de alguna forma tengan una posibilidad de desarrollarse si son amigables con el medio ambiente. Esas compras verdes, es decir, que tanto de lo que estamos comprando en realidad no está impactando el medio ambiente, cómo estamos gestionando de manera integral nuestros residuos sólidos, líquidos y gaseosos, qué medición estamos haciendo de esto, cuáles son los indicadores. Ahorita que no hay estudiantes en la universidad, evidentemente esto se ha amainado de manera radical, pero ¿dónde tenemos nosotros las instancias de medición? Es decir, el grupo de investigación, el docente que de alguna forma
está haciendo entrevistas o encuestas a toda la comunidad para mirar cómo se desplazó el día de hoy a la universidad y de esa forma tomar indicadores para darnos cuenta si estamos o no cumpliendo con una universidad sostenible. Si nuestra infraestructura es sostenible, es decir, si tenemos paneles solares para generar nuestra propia energía, si de alguna forma el agua lluvia está siendo reutilizada, si esa movilidad, como lo he mencionado, es sostenible, es decir, si tenemos un parqueadero amplio de bicicletas, si tenemos puntos de recarga eléctrica para los vehículos que no son a combustible fósil, cómo está nuestra relación con el entorno, es decir, si además si al interior de la universidad estamos llevando a cabo todo este tipo de políticas en el entorno inmediato que estamos gestionando, y cómo nuestra comunidad, por ejemplo, en relación con el objetivo, con el objetivo de desarrollo sostenible de calidad de vida o de calidad de la educación, que es el número 4, en realidad sí está generando bienestar al interior de toda la comunidad universitaria. Es decir, si un estudiante se está sintiendo cómodo en nuestros pupitres, en nuestros salones, en relación con el aire, en relación con el agua, en relación con la ergonomía, etcétera. Eso hace que en realidad tengamos una universidad sostenible. Para esto entonces tenemos que generar análisis comparativos que nos permitan visibilizar el impacto de nuestra vida universitaria en la equidad de género, qué indicadores tenemos, por ejemplo, de número de indígenas graduados o de población afrograduada o de mujeres graduadas. Bueno, eso lo hacemos en la universidad, pero otras universidades todavía no toman indicadores de este tipo. En relación con la dieta, con la alimentación, es decir, qué estamos haciendo en este sentido con el reciclaje, con los desechos, de manera que tengamos una política coherente a la hora de enfocarnos hacia el cumplimiento de los ODS. Por eso, entonces, nuestras universidades deben facilitar el aprovisionamiento de energías limpias de forma gratuita, como lo ordena como está de manera estipulada en el ordenamiento distrital, que se facilite el estacionamiento de vehículos eléctricos y de tracción humana. Es algo que tenemos que mejorar en muchos aspectos de nuestras universidades. Fomentar la autosostenibilidad y la generación de energía desde nuestras propias instituciones es supremamente importante. Bien, nosotros en la universidad tenemos evidentemente una ventaja en relación con el tren, pero el número de estudiantes que llega día a día a Calle 100 que no utiliza la bicicleta o que utiliza el transporte público o que utiliza el automóvil o la motocicleta, pues de alguna forma está impactando. Bien, ese era el sexto punto en relación con las 6 políticas o los 6 ejes en los que la universidad debe enfocarse para darle trazabilidad y cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y para hacer de sus espacios sostenibles, es decir, amigables con el medio ambiente, que en última se va a convertir en una forma de convocar, de crear comunidad universitaria ecológica, es decir, que tengamos estudiantes preocupados por estos temas, que trabajen con nosotros en los semilleros de investigación. En la Facultad de Ingeniería Ambiental tenemos, por ejemplo, el semillero de Química Ambiental, donde tenemos una de las estudiantes es Alejandra Osorio, que iba a participar en estas charlas, pero finalmente no lo pudo hacer. Espero nos esté escuchando y todos los estudiantes quedan cordialmente invitados para ser parte de estos conversatorios que hemos implementado con la Oficina de Asesoramiento Estratégico para que empecemos a trabajar desde estas instancias en mejorar el desempeño de nuestra universidad. Bien, voy a darle entonces estos 10 o 20 minutos restantes, Natalie, si lo crees conveniente, a las preguntas que tenemos de la audiencia. En los chats tenemos algunas preguntas, o si alguien quiere levantar la mano y abrir su micrófono, con mucho gusto la estamos escuchando. Bien, tenemos por ejemplo a Sebastián Camilo Balbuena, creo que es estudiante mío de desarrollo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profesor. Sí, señor, soy estudiante de usted. Y pues tenía una pregunta respecto pues, a lo que podría considerarse como el decrecimiento de esa aceleración tan pronunciada que se ha visto últimamente en la economía. Sí. Entonces, Bueno, Sebastián. Sí. Pero ¿cuál es tu pregunta puntualmente? Pues que, o sea, como qué factores podrían influir para
como proveer una desaceleración del proceso productivo actual o Ok, ya anterior. listo, Sebastián. Sí, listo, te entiendo. Bueno, en la investigación latinoamericana, yo creo que Julián va a hablar de eso en la próxima en una de las próximas sesiones. Han emergido nuevos modelos de desarrollo que tienen en cuenta otro tipo de variables macroeconómicas, no solamente estructuradas en el Producto Interno Bruto y en el consumo y en la demanda agregada. Estos modelos se llaman modelos de economía a escala humana, en los que encontramos el decrecimiento económico, es decir, un punto en el que nos hemos dado cuenta que el consumo exacerbado no ha mejorado para nada el bienestar. Es decir, que llegamos a un punto de tener tantos objetos materiales que el siguiente no nos genera ningún tipo de bienestar. Y este es un llamado de atención a la hora de tener como único derrotero este Producto Interno Bruto, la demanda agregada y el consumo. Estos nuevos modelos empiezan a hablar de decrecimiento económico. En la pandemia actual, que evidentemente, digamos que no aplica porque estamos bajo una circunstancia en la que la demanda se redujo casi en un 90%, llevando a una crisis económica que puede incrementar la pobreza. Digo que no aplica porque los modelos de economías alternativas hablan de la destinación de los recursos, por ejemplo, a la generación y venta de combustibles fósiles que se dediquen a la creación y generación de energías limpias, es decir, que todos esos recursos se destinen a la generación de empleos en energías limpias y en otro tipo de propósitos que no sean simplemente el cumplimiento de las metas del Producto Interno Bruto. Entonces, es una tarea de todos a la hora de amainar el desecho que tengamos lo que se llama consumo responsable, es decir, de mirar de dónde proviene nuestro producto, si en realidad lo necesitamos y qué vamos a hacer cuando ya no nos sea útil. En esas tres fases hay que hacernos conscientes de la compra y la conciencia de la compra pues va a tener un impacto mucho más positivo en la, en el desempeño de las economías que gracias a la pandemia pues tendrán que empezar a mirar otros indicadores. Este confinamiento pues de alguna forma ha reducido el consumo y ha puesto en tela de juicio esas propuestas sobre el decrecimiento económico, pero es que el decrecimiento económico es un modelo que no resulta siendo económico, sino un modelo que piensa en que el decrecimiento económico no se dé de manera tan abrupta como se vio en la pandemia. Listo, Sebastián. Bueno, Fernanda, cuéntanos, Fernando Moreno, perdón. Respetado ingeniero, un cordial saludo. Soy el ingeniero Fernando Moreno. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería en el programa de Mecatrónica. Quiero compartirle que nosotros diseñamos el módulo de edificios inteligentes ILIT, que hoy en día pues articula toda esta evolución tecnológica y articula todos estos ejes que desde los escenarios bioclimáticos, energías alternativas, eficiencia y demás, pues son la hoja de ruta que hoy en día está teniendo el gobierno y que es una hoja de ruta que deben tener hoy en día nuestros profesionales que están inmersos desde nuestra Facultad de Ingeniería y, ¿por qué no?, todos los profesionales en el país. Yo quisiera preguntarle, el Plan Nacional de Desarrollo establece en uno de los ejes pues el tema de sostenibilidad y actualmente se acabó de presentar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 desde la alcaldía, donde buscan que nuestra ciudad se empiece a enmarcar en un escenario inteligente, en un escenario de ciudad inteligente, en un escenario de conectividad hoy en día con estas evoluciones de 5G y todo lo que está llegando al país. Señor ingeniero, mi pregunta es, ¿usted cómo percibe esta nueva mirada de país y de ciudad frente a estos temas en los que construimos los que estamos inmersos en este mundo tan apasionante como son los temas de sostenibilidad y los que hemos mencionado, señor ingeniero? Muchas gracias. Gracias, Fernando, por su intervención. Aprovecho la oportunidad para contarle que yo creo que a partir del próximo semestre abriremos en la Universidad Militar el Observatorio de Sostenibilidad, el Observatorio del Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y está usted cordialmente invitado a que nos reunamos de manera presencial o virtual cuando esto amaine un poquito
y empecemos a enterarnos de cada uno de los proyectos de investigación y de esa tarea tan importante que lleva usted a cabo en su asignatura con sus estudiantes, como por ejemplo lo de los edificios ecológicos o inteligentes. Bien, ya se montó en la maestría, qué pena que lo interrumpa, ya lo montamos, ya estamos formándolo en la maestría de Ingeniería Civil como un eje que articula el conocimiento, y qué interesante participar en estos debates del observatorio. Discúlpeme que lo interrumpa, ingeniero. Tranquilo, Fernando, no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos ya que hay estudiantes de posgrado que están teniendo la oportunidad de acceder a este tipo de información tan pertinente como lo hemos venido diciendo. En relación con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque 2018-2022 y con el plan de la alcaldesa, sabemos que la alcaldesa es del Partido Verde y de alguna forma hemos podido ver en sus decisiones al respecto de la pandemia que este sentido ecológico se hace evidente cuando abre las ciclovías de manera permanente para el desplazamiento dentro de la pandemia, cuando está tan preocupada, digamos, por la emisión de los gases de efecto invernadero por parte de la flota de Transmilenio. Se nota en ella, pues evidentemente una preocupación por este tema, y de parte del gobierno nacional, pues supremamente relevante que haya recursos, porque en gran parte de las entidades, digamos, donde yo he podido entrar en contacto, entidades del orden distrital y nacional en las que se habla del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, dicen que no había recursos, puesto que porque desde Planeación Nacional no se habían asignado. Pero cuando Planeación Nacional y el Plan de Desarrollo gestiona y le da a las entidades los recursos, pues entonces esto, como decimos nosotros, tiene más dientes, ¿no? Tiene posibilidades de ejecución, de abrir políticas mucho más puntuales que de una u otra forma pues tendrán que impactar tanto la ciudad en el marco de las ciudades inteligentes, como lo dijo usted y como lo dijo el profesor que estuvo hace 15 días en estos espacios, ciudades inteligentes que optimicen el consumo de energía, para lo cual requerimos de ciudadanos inteligentes, ciudadanos ecológicamente inteligentes que deben estar siendo formados en nuestras universidades y en nuestros hogares. Listo, Fernando, gracias. María Camila Ríos. Hola, Camila, creo que eres estudiante mía. Hola, profesor, sí, señor. María Camila, cuéntame. Te quería preguntar, que digamos, ¿cómo evalúas tú el grado de sostenibilidad? O sea, ¿cómo lo mides? Ya sea para ti o para la universidad, ¿cómo evalúas ese grado de sostenibilidad que tiene? Bueno, Camila, hay diferentes indicadores que miden el quehacer de la universidad, tanto de forma institucional, por ejemplo, la generación de aguas residuales, el consumo y optimización de energía, como de manera individual. Tenemos ya fórmulas que calculan lo que se denomina la huella de carbono, que es el impacto que deja cada individuo a la hora de desplazarse en el medio ambiente, y se mide pues la cantidad de emisión de CO2 que deja en la atmósfera. También tenemos indicadores como la huella ecológica, que nos permiten también medir el impacto no solamente en la emisión de gases de efecto invernadero, sino en todo lo que se denomina la carga de la Tierra, es decir, cómo la Tierra de alguna manera está asumiendo gran parte de los desechos, y también el impacto que se genera a la hora de extracción de los recursos. Hay muchos indicadores que miden el comportamiento de una universidad sostenible. Si retomamos cada uno de los ODS, los 17 ODS tienen unas metas, y las Naciones Unidas crearon unos indicadores. Por ejemplo, el indicador de equidad de género es un indicador que pone en relación el número de estudiantes graduados, el número de mujeres graduadas versus el número de estudiantes graduados. Y el indicador de género no solamente hace relación con el género femenino, sino con las otras posibilidades de la comunidad LGTBI, con los indígenas y los afros. Y entonces es un indicador que hay que construir y que hay que empezar a hacerle seguimiento. Cuando se le hace seguimiento a los indicadores que he mencionado, pues tenemos la posibilidad de implementar acciones de mejora. Y si le hacemos seguimiento a las acciones de mejora, pues miraremos la reducción de nuestro impacto de acuerdo al comportamiento de esos indicadores. ¿Sí, Camila? Bien. Sí, Bien, gracias, Camila. Bien, tenemos también una pregunta de... bien, tenemos por el WhatsApp, ya miramos, voy a abrir el WhatsApp, las preguntas, que hay varias allí, con mucho gusto, si me permiten.
Doctor Cabrales, mientras vas revisando, quisiera darle la palabra a Javier Bernal. Javier, sí, hola Javier, sí. Javier, claro que sí, bienvenido, ¿cómo estás? Javier es nuestro director del programa de Ingeniería Ambiental. No lo escuchamos, Javier. Camila, ¿levantaste la mano otra vez? Natalie, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Pero no escuchamos a Javier, ¿no? No, no pudo participar. Yo creo que le podemos dar la palabra entonces a Margarita Hernández. Margarita, te escuchamos. Buenos días, profesor Omar, ¿cómo está? Le agradezco mucho su charla, fue bastante ilustrativa y quería contarle que yo pertenezco a la facultad tanto de Ingeniería de Calle 100, de Ingeniería Civil, como al programa de Ingeniería Ambiental pues en el campus. Hace algunos años yo trabajé con la Universidad Nacional Autónoma de México para establecer como una interfaz para evaluar la sostenibilidad en campus universitarios latinoamericanos. Cuando volví a trabajar aquí a la Universidad Militar, más o menos en el 2015, digamos que intenté hacer un acercamiento para poder implementar dicha evaluación. Sin embargo, se presentaron muchos obstáculos, asumiendo que más o menos en el 2015 de pronto no había tanto interés como lo hay ahora. Y eso lo veo pues con todo lo que usted ha comentado en estos momentos. Me parece súper interesante la parte que usted dice que es definir la parte de los temáticos, incluso de qué indicadores debemos evaluar en nuestra propia universidad. Pero el paso más crítico es cuando tomamos la decisión de medirlos, de qué medidas o más bien qué estrategias vamos a tomar para hacer las mediciones y poder hacer el seguimiento preferiblemente anual. Mi pregunta va a que su merced conoce si han habido experiencias internas dentro de la universidad para hacer mediciones de indicadores. Margarita, gracias por tu participación. Tal como hice con el profesor Romero, te invito para que estemos en contacto el próximo semestre cuando abramos el Observatorio de Sostenibilidad o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y te invitaremos muy cordialmente para que todos esos saberes que tienes los compartas con nosotros y podamos trabajar conjuntamente en hacer de nuestras universidades más sostenibles. Bien, cuando la universidad se inmersa en los procesos de registro calificado, acreditación de alta calidad, y cuando también cumple con los requerimientos del ICONTEC en relación con la certificación de algunas de las normas ISO, la universidad debe cumplir con una cantidad de indicadores que le apuntan directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos extensión social, cuando vinculamos estudiantes de bajos recursos, cuando becamos estudiantes, cuando tenemos nuestra política institucional del 30% con los miembros y exmiembros de las fuerzas, estamos apuntándole a la reducción de la pobreza y estamos apuntándole a la salud y al bienestar. Entonces, desde diferentes instancias hay indicadores. El profesor Javier Bernal, que acaba de levantar la mano, también nos podría contar si en la universidad, porque sé de primera mano que él ha hecho mediciones en otras universidades, y si logramos que nos cuente si en la universidad hemos llevado a cabo ese tipo de mediciones que tú estás llevando a cabo, ¿sí? Ya, gracias, Margarita. Apenas Javier logre conectarse o preguntar, pues entonces le preguntamos la duda que tú tienes, ¿vale? Bueno. Listo. Margarita Hernández, allá fuiste tú, ¿no, Margarita? Bien, Javier. Sí, señor. Qué pena. Javier. Sí, ¿cómo estás, Omar?
¿Cómo está, Tú, doctor? Javier, ¿cómo va todo, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Es que tuve que salir y entrar otra vez a la sesión para que me dejara activar el micrófono. Ya vi que me había dado la palabra. Bueno, Javier, bienvenido. Gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes y primero que todo pues quería felicitarlo a usted y a su equipo de trabajo pues por traer estos temas a la institucionalidad, a las altas directivas de la universidad. Son temas muy importantes. Pues quisiera hacer un aporte, pues digamos, a mí me interesa pues mucho pues digamos los temas de sostenibilidad y obviamente pues me gustaría integrar, a ser parte del equipo de trabajo de ustedes. Adicional a eso pues quería dar a conocer, ¿me están escuchando? Buen día. Te Sí. escuchamos, sí, te escuchamos. Quería dar a conocer que se salió un momentito. Quería dar a conocer, pues digamos que mi tesis doctoral está principalmente enfocada a estudios de sostenibilidad en instituciones de educación superior. Y yo tomé como estudio de caso el campus de Cajicá. En estos estudios de sostenibilidad, pues lo que se realizó, pues digamos, fue inicialmente toda la medición de huella de carbono, toda la parte de ecológica, algunas particularidades de huella hídrica y de análisis de ciclo de vida, que es, pues, digamos, en lo que he estado trabajando en los últimos años. Y todo eso, pues, digamos, lo integramos al principio de responsabilidad. Yo tengo actualmente, ya estoy por entregar el documento final de mi tesis, pero actualmente tengo el análisis y todas las acciones que se deben implementar, pues, para esta parte. El análisis pues tiene 3 años, tiene 2018, 2019, medio año de 2017 y lo que va de 2020 para pues digamos hacer el análisis con el tema de la pandemia. Para mí sería muy importante poder pues digamos hacer parte del equipo para poder aportar pues estos datos y estas experiencias que se han tenido, pues digamos, dentro de nuestro campus. Adicional a eso, pues digamos, dentro de las conclusiones y recomendaciones, se dan una serie de acciones que debe implementar la universidad, pues para ya a nivel institucional. Se cortó Ya la comunicación. se cortó. Pero bueno, ya puedo, digamos, resumir la inquietud de Javier. Javier es el director del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Militar. Él está entregando su tesis doctoral en el doctorado en bioética de nuestra Facultad de Educación y Humanidades. Y como lo dijo, él pues tiene toda la autoridad académica para empezar a hacer este tipo de mediciones. Javier, te agradezco la participación y evidentemente te damos también la bienvenida a todos estos espacios de disertación y a nuestro observatorio que esperamos abrir el próximo semestre. Serás muy bienvenido porque todos tus aportes desde el punto de vista numérico y matemático y en la construcción de estos indicadores serán muy relevantes. Sí, señor. Gracias, Javier. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos una inquietud de Juliana Corona, quien nos pregunta si es posible la realización de los objetivos de desarrollo sostenible teniendo en cuenta que el gobierno no está actualmente cumpliendo con muchos ODS que se propuso realizar. Ella habla específicamente del objetivo de universidades sostenibles. Bien, Juliana, pues gracias por participar también. Evidentemente, en el marco de la pandemia y en la coyuntura actual del virus, gran parte de los recursos que tenía destinado el gobierno nacional para el cumplimiento de los ODS han tenido que ser transferidos a amainar el impacto, sobre todo en el incremento de la pobreza y el desempleo en el empresariado y en las comunidades más sensibles. El Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno ha transversalizado y ha destinado recursos para que las entidades públicas, para que los ministerios,
para que Colciencias haga investigación y le dé, digamos, dientes, garras a estos propósitos, pero evidentemente ante las afectaciones de la pandemia habrá unas prioridades que tendrán que suplir, que tendrán que hacer que estos recursos se destinen más hacia esas prioridades que ahorita nos competen a todos. Digamos que este gobierno en realidad es uno de los gobiernos que más ha estado interesado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y se ha hecho evidente en el Plan Nacional de Desarrollo, ahí lo puedes mirar. Como ciudadanos tenemos la posibilidad de hacerle seguimiento a todo esto, pero en el marco de la pandemia, pues evidente, como tú lo dices, claro, esto se puede complicar. Sí, señorita. Bien. Servio, te escuchamos. Profesor, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho fuerte y claro, Muy Servio, buenos días, bienvenido. profesor. Sí, señor. Mi nombre es Servio Fernando Jiménez, estudiante de la especialización de alta gerencia en la sede de calle 100. La pregunta, profesor, que quería hacerle es respecto a si la universidad ha planteado la posibilidad de hacer los estudios, pregrados y posgrados en esta modalidad como lo estamos haciendo ahora, teniendo en cuenta que hay una modalidad presencial donde el estudiante va físicamente allá a las aulas de clase, otra modalidad que es la de facultad a distancia, pero esta modalidad que me ha llamado mucho la atención y pues ya se ofreció por el tema de la pandemia del coronavirus, me parece que en mi caso personal ha sido muy útil, pues teniendo en cuenta la relación que usted nombraba a minimizar los efectos ambientales. Y no solamente eso, sino que también en los tiempos. Hay personas que, por ejemplo, trabajamos lejos de las sedes universitarias y tenemos que desplazarnos grandes distancias a las sedes universitarias y luego nuevamente de las sedes universitarias a la casa o al trabajo o viceversa. Entonces quería saber si de pronto hay alguna propuesta con respecto a eso y si no, pues de pronto tener en cuenta eso, profesor, para plantearla y poner en la mesa. Gracias, profesor. Gracias, Servio, por su participación muy pertinente, claro. Bueno, la universidad es una de las universidades que ha ido a la vanguardia de la educación a distancia. Nosotros tenemos no solamente pregrados, por ejemplo, Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Contaduría, Relaciones Internacionales a distancia, sino que también tenemos especializaciones. La especialización en alta gerencia se ofrece a distancia y hemos venido trabajando por ejemplo, en nuestra facultad también en la virtualización de algunos programas como el programa de especialización en docencia universitaria. Esto bajo la coyuntura actual, pues como usted lo dice, evidentemente tendrá que ampliarse debido a que la política del gobierno nacional, según lo escuchamos esta mañana o ayer de la ministra, es que por lo menos la vuelta a las aulas de clase va a ser muy pausada y no solamente pausada, sino que se va a llevar a cabo por parte de turnos, es decir, no podremos tener aulas de 30 o 40 estudiantes, sino de 10 o 5 estudiantes. Esto implica entonces que la virtualidad va a ser un eje estructural para ampliar la oferta universitaria y para darle mayor accesibilidad a muchos estudiantes que, como usted, tienen que desplazarse y evidentemente vincular a mucho de nuestro espectro, a mucho de nuestro espectro educativo a aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar, no solamente por lo lejos, sino porque no tienen recursos. Nuestra universidad ya ofrece, como le digo, algunos programas a distancia y desde la Facultad de Estudios a Distancia se sigue trabajando en la virtualización de otros programas y de otras asignaturas para que la presencialidad disminuya y de alguna manera estemos también impactando aquel objetivo número 1 de desarrollo sostenible, que es el fin de la pobreza. Bien. Tengo una pregunta de Laura Duarte que dice: buenos días, tengo una inquietud, ¿por qué los ODS son tan amplios en comparación con los ODM, que eran más concretos, ya que pues hay 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas en comparación con los 8 objetivos de desarrollo del milenio? Bien, Laura, digamos que la transición de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible se dio gracias a que en la coyuntura del no cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, puesto que no eran metas tan ambiciosas, la humanidad se dio cuenta que no estaba alcanzando este tipo de objetivos, sino vinculaba a otras actividades del quehacer humano como una política de objetivo, es decir, si no ampliaba el espectro de actuación de la humanidad, por ejemplo, hacia la sostenibilidad, hacia la equidad de género y hacia la educación, que fueron los que se vincularon de manera
adicional a los objetivos de desarrollo del milenio. Gracias a esto, pues las Naciones Unidas crean un plan supremamente ambicioso con esas 169 metas y le trazan una política global de la gobernanza global a todos los 193 estados para que desde todo su quehacer esto se haga posible. Esto nos evidencia que la preocupación por la crisis climática es supremamente más grave, es decir, que está impactando a toda la humanidad y que los gobiernos se ven en la obligatoriedad de cumplir con estos objetivos en todo ese espectro de la esfera que comprende la política pública, es decir, desde el agua limpia y saneamiento ambiental hasta la equidad de género y el fin de la pobreza. Bien, tengo otra pregunta de Miriam Cabulla. Miriam, que si podemos acceder a la memoria o repetir esta charla. Sí, Natalie, por favor me confirmas, vamos a retransmitir esta charla por la emisora de la Universidad Militar. Yo creo que el día de mañana o el día de pasado mañana, Natalie, ¿cierto? Sí, profesor Cabrales, vamos a tener retransmisión en UMNG Radio, vamos a transmitir la charla también por canal de YouTube y vamos a, por redes sociales, vamos a hacer la retransmisión también. De cualquier manera, a sus correos electrónicos les llegará la grabación. Gracias, Natalie. Bueno, tengo una pregunta de Sara Ramírez. Dice, profe, ¿qué tan viable es un modelo ecológico en Colombia desde el aspecto económico, ya que esto desacelera bastante el PIB? Bueno, Sara, es una pregunta muy similar a la que nos hizo ahorita el estudiante, no me acuerdo el nombre, pero que también preguntó al respecto de si es viable un modelo ecológico. Bueno, el accionar particular de cada uno de nosotros es muy importante en las consecuencias que genera en tres aspectos fundamentales. Es decir, lo que hacemos diariamente a la hora de comprar, de consumir y de desechar. Si empezamos a tomar conciencia de cada una de estas actuaciones, de qué compramos, dónde compramos, de dónde proviene todo esto, si en realidad lo necesitamos, si en realidad estamos necesitando un tercer o cuarto par de zapatos y un sexto jean, y lo que vamos a hacer cuando ya no nos sirva, de manera individual empezamos a ser más conscientes del impacto de nuestras decisiones. Evidentemente en Colombia es supremamente difícil hablar de una sociedad amigablemente ecológica, puesto que tenemos una cantidad de agentes armados, tenemos una cantidad de pobreza. ¿Cómo obligar a un campesino que pare de deforestar la selva para que tenga 3 o 4 vaquitas o para que siembre amapola cuando no tienen cómo sostener a su familia? Entonces es supremamente difícil. Pero de las decisiones que tomemos de manera individual, nosotros como universitarios, como entidades conscientes de lo que estamos haciendo, podemos empezar a impactar de manera nacional y global lo que estamos haciendo. Entonces, como lo dije en un principio, claro, hay cierto tipo de comportamiento económico que impacta el Producto Interno Bruto, pero ya hay economías como la neozelandesa que está empezando a hablar de cambiar el parámetro de medición del comportamiento económico del PIB a otros parámetros mucho más amigables que están ligados al bienestar de las personas. No necesariamente el crecimiento del bienestar económico está generando bienestar. Acuérdense que esa nueva postura viene desde Amartya Sen, desde Martha Nussbaum, cuando empezamos a hablar del bienestar no enfocado exclusivamente en la riqueza material, sino en el bienestar en salud y en educación. Entonces, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de ecológicamente amigable, estamos abriéndole la posibilidad a otros sectores de la economía que se conviertan en generadores de empleo y en generadores de riqueza ecológica, no en generadores de riqueza económica. ¿Cuál es la riqueza ecológica? La reforestación. ¿Cuál es la riqueza ecológica? La purificación del aire. ¿Cuál es la riqueza ecológica? La reutilización de las aguas residuales, el uso de la energía solar. Esa es una riqueza que todavía en Colombia está muy poco explotada y que va a generar empleos y riqueza económica también, evidentemente, para muchos de nuestros conciudadanos. Bien, tengo también a Natalia. Natalia nos pregunta, hola profe, ¿cuál sería la mejor influencia para que la sociedad colombiana empezara a darle importancia a los objetivos de desarrollo? Bueno, Natalia, tenemos que desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, debe transversalizarse toda esta política a través de la curricularización de los ODS y de la sostenibilidad.
Es tarea de las universidades empezar a abrir más espacios académicos de disertación como este, a llevar a cabo proyectos de investigación, abrir asignaturas, abrir posgrados. Es tarea al interior de los hogares en los que haya una política de ahorro de energía, en los que haya una política de las 5 R's, ya no son solamente 3 R's, sino son 5, en las que los niños, los adolescentes, los adultos sean conscientes de sus actuaciones y de sus desechos, del ahorro de agua, de la reutilización del agua. A eso también hay que lograrlo. También una política estatal, es decir, desde las entidades del orden nacional y del orden distrital, que empecemos a hacer de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, la prohibición de los desechos de icopor, los envases de icopor, los envases desechables, los cubiertos desechables. Todo eso, con todo, si logramos que desde nuestras decisiones conscientes en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la empresa privada, haya una política institucional de sostenibilidad ambiental, vamos a empezar a impactar de manera positiva los indicadores que en este momento están en crisis. Servio, ¿tiene otra pregunta, Servio? No, profesor, qué pena, se me había quedado la mano levantada. Muchas gracias. Listo, Servio, no hay ningún problema. Bien, tenemos a Carla Pardo. Carla nos dice cómo se podría desarrollar un proyecto para mejorar la influencia y generar impacto en la comunidad respecto al desarrollo ambiental, logrando que una especie se vea beneficiada. Bien, Carla, depende de en qué marco disciplinar estés trabajando. Es decir, si tú haces parte de la Facultad de Medicina, si haces parte de la Facultad de Ingeniería, si haces parte de la Facultad de Economía, la universidad tiene muchos instrumentos a partir de los cuales generes un proyecto de investigación o un proyecto personal o un proyecto de emprendimiento en el que puedas concientizar a la comunidad, en el que puedas, digamos, proponer el uso de nuevos materiales. Y cuando hablas de una especie que sea beneficiada, pues no sé si hablas de una especie animal o una especie vegetal, pero pues evidentemente todo lo que hagamos para favorecer, para amainar el impacto de la huella humana en los ecosistemas se convierte en el beneficio de las especies, de los ecosistemas, es decir, en la conservación de especies de plantas y animales. Bien, Luisa Pastrana, tienes una pregunta, te escucho, Luisa. Sí, profe, buenos días. Buenos Mi días. pregunta es, ¿por qué principalmente las ODS se centran en las universidades y no en los colegios? Porque pues si se centrara en los colegios, los jóvenes llegaríamos ya a la universidad con esos hábitos, comportamientos y prácticas sociales que usted nos decía. Y entonces así sería más fácil que el mundo empezara a tomar ese cambio de pensamiento de un desarrollo sostenible para el planeta. Bien, Luisa, sí, muy pertinente tu inquietud y tu pregunta porque evidentemente en la escuela, en los colegios distritales y en muchos colegios privados, es muy poco el seguimiento que se le hace a todas las metas, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que los colegios públicos tienen unos planes curriculares establecidos desde la Secretaría de Educación a través de los estándares, y entonces para un colegio público es muy difícil salirse de apartarse de la línea de formación que se ha establecido desde el Estado. Aún así, en muchas instituciones, digamos, tienen el PRAE, que es el plan de educación ambiental que se pone en ejecución en muchas instituciones. Conozco puntualmente instituciones de Cajicá y Chía que lo tienen, en el que crean huertas comunitarias, que tienen una política de reciclaje. Pero evidentemente, como tú lo dices, esto requiere de una atención mucho más especial, es decir, se necesita que las directivas de los colegios estén mucho más enfocadas en el logro de los objetivos y que esto se convierta desde la niñez en una tarea conjunta, pues para que cuando lleguen a la universidad ya tengan muchas más herramientas académicas y puedan discernir, digamos, en cuál de los programas que vamos a ofrecer pueden seguir con sus estudios desde esa perspectiva. Julián Barrero. Hola, Julián, bienvenido. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? ¿Sí me escucho bien? Sí, Julián, bienvenido. Julián es uno de nuestros conferencistas invitados en las próximas sesiones. Julián, cuéntanos. Bueno, profe, tengo unas preguntas referente pues a su conferencia. Primero, pues, muy interesante el tema, profe. Me llamó la atención la parte en la que su merced expresaba de que para el aprendizaje o
el conocer bien estos procesos de sustentabilidad se debe tener en cuenta la educación. Considero pues pertinente ese aspecto, ya que se puede trabajar pues de la mano pues en este aspecto que es mi perfil, la educación ambiental, ligada a estos procesos y objetivos de sustentabilidad. Profe, su merced en la universidad, viendo el compromiso que tienen desde lo ambiental y desde los objetivos de desarrollo sostenible, en la universidad se desarrollan procesos más específicamente en educación ambiental, donde se pueden abordar estos objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes programas académicos que tiene la institución. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no existen o no hay cátedras pues ambientales, pueden haberlas desde la gestión ambiental, pero no desde la educación ambiental en programas de ingeniería, de administración, de economía, que son programas que están directamente ligados en el mercado laboral, a la interacción en diferentes procesos productivos que de una u otra manera tienen contacto directo con ese deterioro ambiental. Y pues sería importante también reconocer que en ese proceso formativo se permita la inmersión de procesos de educación ambiental que permitan pues estarlos ligados a los objetivos del desarrollo sostenible, pues para mejorar de una u otra manera el pensamiento ambiental con el que salen estos egresados. No sé si la universidad los tenga o los esté incluyendo dentro de sus planes de estudios. Me gustaría como saber ese aspecto, porque referente a lo que decía Luisa, es importante tener en cuenta eso, esa pregunta que hizo ella, porque en las instituciones, como usted decía, se tienen en cuenta los PRAE, pero en un análisis que hice durante mi maestría en educación en PRAES, en el departamento del Tolima, la mayoría de PRAES están enfocados a gestión de residuos sólidos, cuando el PRAE es una herramienta y una estrategia fuerte que brinda el Ministerio de Educación para que las instituciones analicen los diferentes conflictos y problemáticas ambientales del contexto y puedan con la comunidad educativa ir en diferentes alternativas y soluciones a estas problemáticas ambientales, pero siempre se cae como en el tabú de que siempre residuos sólidos, viendo las instituciones abordar objetivos de desarrollo sostenible, abordando el tema de aguas, de Julián, sería Julián, no sé también si desde el PRAO, cómo lo aplica, profe, en los temas de sostenibilidad, si el PRAO en la militar aborde este tema de desarrollo sostenible o cómo lo dimensionan ustedes. Bien, Julián, gracias por su participación desde Melgar. Me imagino que está allá en el Tolima usted juicioso en sus clases con la Inocencio Chincá. Bueno, los 5 ejes de política universitaria que mencioné abarcan casi todo el quehacer universitario, ¿no? Entonces, primero teníamos la enseñanza, que hace relación a la oferta de programas académicos enfocados en el medio ambiente, como ingeniería ambiental, como especializaciones de educación ambiental que no tenemos un posgrado en educación ambiental, yo sería el primero. Sí, perdón, en la Facultad de Ingeniería tenemos uno. Si no estoy mal ahorita, alguien que me escuche en la Facultad de Ingeniería me puede por favor ayudar o corregir, pero sí tenemos un programa de ingeniería. La Facultad de Ingeniería ofrece un posgrado en este sentido. Entonces, esa política inicial, la política 1 de enseñanza universitaria, la Universidad Militar la viene implementando de manera juiciosa, pues con su programa de ingeniería ambiental y con las asignaturas que se ofrecen en los diferentes programas enfocadas en el desarrollo sostenible. La Facultad de Educación y Humanidades ofrece una asignatura que yo oriento que se llama Desarrollo Sostenible. Por un lado. Por el otro lado, por el lado de la investigación, tenemos investigación como lo evidencia, por ejemplo, la tesis de Javier Bernal, el director del programa de ingeniería ambiental, que está enfocada en el impacto humano en los ecosistemas. Y Javier, de manera muy juiciosa, pues hizo mediciones y va a someter su tesis a los jurados en los próximos meses, que esperamos los resultados se conviertan. El otro eje de la política universitaria, además del eje académico, es decir, la investigación y la enseñanza, es el del liderazgo social, en el que la universidad convoca a la comunidad adyacente para que trabaje juntos. La palabra
Les solicitamos unos minutos que el doctor Cabrales se quedó sin audio. Bien, Javier, ¿vas a intervenir o a responder algo al respecto? ¿Ahora sí me escuchan? Es que Sí, Javier, lo escuchamos, sí. tenía problemas de conexión. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar en la primera intervención. Bueno, lo escuchamos hasta el momento en que dijiste que estabas entregando la tesis y que estabas pues muy interesado en trabajar con el observatorio hoy junto con nosotros. Ah, sí, perfecto. Pues, digamos, pues, ese fue un ejercicio en el cual, pues digamos, ya tengo unos avances grandes para poder implementarlo hacia toda la universidad. Entonces, pues obviamente, pues veo que el equipo, pues digamos, es un equipo multidisciplinar y podríamos aportar grandes beneficios a la universidad teniendo pues una estrategia de recolección de información para poder dar una medición de la sostenibilidad, por lo menos digamos en estos temas, en tiempo real, que es lo que podríamos apoyar pues para dar un soporte para la toma de decisiones estratégicas dentro de la universidad. Y también pues, quería resaltar algo, pues me Sí, gusta Javier. mucho, pues digamos, que esta... Gracias por la intervención. Claro, ya creo que perdimos el... sería adoptar para el país una sociedad sostenible en donde se promueva el desarrollo económico del mismo, pero dentro de los límites ambientales. Toda política ambiental requiere recursos, Lauri, requiere recursos monetarios, implica que haya destinación específica de recursos, digamos, para sustituir muchos materiales contaminantes, para implementar techos que logren captar la energía solar, para instalar plantas que reutilicen y que purifiquen el agua. Todo esto requiere recursos. Y desde la economía, digamos, esto es un reto, que logremos una sociedad ambientalmente sostenible, ecológicamente amigable y que genere bienestar económico para todos. ¿Por qué digo que es un reto? Porque el modelo económico que estudiamos en la universidad está centrado, como lo dije en un principio, en el PIB, está centrado en el petróleo como jalonador de la economía global, en la compra indiscriminada de bienes que a veces no necesitamos. Entonces se convierte en un reto porque tendremos que cambiar gran parte de la teoría neoclásica e implementar nuevas asignaturas, nuevos modelos que redimensionen el bienestar humano, no específicamente en el consumo, sino en el bienestar educativo, en el bienestar en la salud, y que conviertan el nicho de mercado de la ecología, que es un nicho inmenso, por ejemplo, la comida vegetariana. Qué pena que lance esta cuña, pero pues yo lo soy desde hace muchos años. Hemos visto el creciente interés de muchas personas en una dieta mucho más amigable que reduce el consumo de carne roja, que sabemos cómo impacta la economía. Entonces, sí es posible, es decir, sí es posible que tengamos una sociedad sostenible y que promueva el desarrollo económico desde estos parámetros ambientales, pero entonces requerimos de mucho trabajo conjunto con las universidades. Alejandra Maecha, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Aló? Te escucho, Alejandra, hola. Alejandra, hola, te escuchamos. Aleja, hola. ¿Aló, profe, se me escucha? Sí, ahí te escucho perfecto, cuéntame. Ok, bueno, buenos días, profe. Simplemente quiero preguntarle a usted qué opinión tiene acerca de que, pues como sabemos, estamos en una pandemia y la mayoría de las personas pues no puede ir a realizar sus actividades diarias y esto ha generado pues que haya una pérdida económica y que como se ha venido evidenciando un aumento en lo que serían los gastos de energía, de gas y de agua. Entonces yo quisiera saber qué opinión tiene usted acerca de, pues hablando del desarrollo sostenible, pues sería como una parte contradictoria
ya que pues se está haciendo un aumento en el consumo. Bien, Alejandra, muy pertinente tu pregunta. Claro, evidentemente en el confinamiento, como nos hemos dado cuenta todos, el recibo de la luz, del agua y del gas se ha subido sustancialmente porque en la medida en que más personas están en el hogar, pues hay un incremento del consumo. Digamos que este incremento del consumo lo que hace es trasladarse al lugar de facturación, porque igual el agua que antes consumían nuestros estudiantes en la universidad, ahora la están consumiendo en la casa. No puedo negar que haya un incremento en el consumo de agua, pues por la política de asepsia, de lavarse las manos cada vez más, y evidentemente eso demanda más consumo de energía, más consumo de agua. En este contexto de la pandemia, pues es difícil hacer afirmaciones al respecto de la sostenibilidad de las sociedades, porque lo prioritario ahorita, como se ha dicho en varias instancias, es la manutención de la vida, es decir, la conservación de la vida y del bienestar de las personas. Muchos de los objetivos y de las metas de los ODS bajo este contexto pues entran en un cuestionamiento. No digo que entren a un segundo lugar porque si ahorita está emergiendo esto, digamos, a la esfera pública y a la esfera de la discusión, sería muy interesante que siguiéramos hablando de todos estos temas y no dejáramos caer el interés. Pero ahorita la coyuntura nos hace hablar en un primer sentido de la conservación de vidas humanas, y desde esa perspectiva, como tú lo dices, hay un incremento en el consumo de energía. También es una llamada de atención para que empecemos a visualizar otras fuentes de energía. La ministra de Minas salió la semana pasada a decir que había que ahorrar agua. Evidentemente no hay forma de sustituir el agua por ahora, pero sí amainar el impacto del consumo de agua con el uso de los geles, etcétera, y en la medida de lo posible, pues evitar contaminarse saliendo a la casa. Esto es un llamado de atención para que miremos otras opciones de aprovisionamiento de energía. Si el nivel de los embalses, como lo dijo la ministra, está llegando a un nivel crítico, puede haber un razonamiento de energía, y lo que ha hecho la pandemia es que volvemos a centrar la atención en los ecosistemas, que volvamos a centrar la atención en esas fuentes alternativas de energía que en una coyuntura próxima como esta, de otra pandemia, de otro enclaustramiento, nos daría muchas opciones, además de la energía eléctrica o el gas que todos conocemos. Bien, tengo a Sofía Bolívar, que también en el chat nos pregunta: buenos días, ¿cree usted que la UMNG en un futuro puede ser y actuar como pionera de universidades sostenibles en Colombia, y qué tan viables son estas medidas? Sofía, gracias por tu pregunta. Evidentemente sí, la universidad viene trabajando en esto desde hace ya varios años. La primera decisión que se tomó en este sentido la tomamos hace más o menos unos 14 o 15 años, cuando implementamos el tren para llevar 600 o 700 estudiantes diariamente al campus. La universidad está a la vanguardia con la Facultad de Ingeniería cuando habla el programa de Ingeniería Ambiental. Ahorita Javier, si logra intervenir de nuevo, pues nos podrá dar algunos anuncios o algunos avances en relación con la investigación. Por ejemplo, ya tenemos semilleros que trabajan en química ambiental, tenemos semilleros que trabajan en la optimización de materiales, etcétera, en varios de nuestros programas de ingeniería. Entonces, la Universidad Militar con el campus en Cajicá está llamada a ser líder en esta tarea. Javier Bernal me contaba, por ejemplo, que los ecosistemas que tenemos en el campus, tanto hídricos como terrestres, la multidiversidad y la biodiversidad de aves y de otras especies son una responsabilidad nuestra, y se convierten en objeto de investigación y de conservación que podrían hacer que la Universidad Militar se convirtiera en un líder en este sentido. Bien, Rafael Kitian, sí vamos a compartir la grabación posteriormente. Tenemos a Santiago Taborda, estudiante de Relaciones, que nos dice: ¿usted considera que para la sostenibilidad ambiental, y si es así, usted cree que debemos continuar con este estilo de vida? Bueno, en relación a la primera pregunta, evidentemente la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero por el desplazamiento masivo de personas en la calle ha impactado de manera muy positiva en la calidad del aire, en la disminución de la huella de carbono, y también en la capa de ozono, y asimismo en la calidad del aire, como lo dije en un primer sentido. El hecho de que los ecosistemas aledaños a la ciudad
debido a esta mejora de la calidad del aire, hayan tenido una optimización de oxígeno también, ha dado para que muchos animales silvestres recobren su hábitat y tengan, digamos, una reducción en todos estos indicadores de generación de huella de generación de gases de efecto invernadero que los estaban impactando. Yo no creo, es decir, bajo la coyuntura actual de pobreza que se avecina, de desempleo que se avecina, tendremos que pasar a un segundo lugar muchos de los indicadores ecológicos, porque tendremos que rescatar, pujando la economía hacia adelante, muchas de las personas que perdieron su trabajo, y esto implica que estos indicadores, yo no diría que pasaran a un segundo lugar, pero tendremos que darle relevancia a otro tipo de indicadores. No podremos continuar en este aislamiento porque ya tenemos indicadores de salud pública que han llamado la atención sobre las implicaciones de tener a la gente encerrada. Es supremamente delicado. Los espacios universitarios son espacios de socialización, son espacios de crecer con el otro, estudiar con el otro, quererse con el otro, acompañarse con el otro, y en realidad tendremos que volver a esa nueva normalidad en la que los vínculos sociales pues van a tornarse más digitales, menos contacto físico, pero la humanidad no puede quedarse, digamos, mucho tiempo ni para siempre en esta circunstancia de que nos ha dado el confinamiento. También, como usted lo dice, pues nuestro estilo de vida, esto es supremamente beneficioso para la sostenibilidad. Tendremos que optimizar nuestras compras, tenemos que tener conciencia a la hora de comprar, a la hora de consumir, al valorar el trabajo, las personas que todavía lo conservamos. Tendremos que ser mucho más conscientes de nuestro quehacer en las oficinas, tendremos que ser mucho más conscientes de en realidad si estamos entregando todo lo que nuestro empleador lo requiere. Tendremos que ser mucho más conscientes a la hora de desechar también. Entonces no podremos volver al estilo de vida de antes, sino que tendremos que ser mucho más conscientes en este sentido. Bien, gracias Santiago por su pregunta. Tengo a Jonathan Hernández. Nos pregunta, ¿cree que la implementación de energías renovables en la universidad en su totalidad generaría un impacto en el aumento de la inversión económica de la universidad implementando estas medidas, o generaría un alivio económico al utilizar estas medidas? Bueno, es una pregunta excelente, Jonathan. Evidentemente, si tenemos una universidad amigablemente sostenible, es decir, si tenemos una universidad que se vende como sostenible, una universidad que produce su propia energía, que produce y reutiliza su agua, que amaina que gestiona los residuos sólidos, que prohíbe el uso de materiales no biodegradables, que instruye de manera amigable a su comunidad al interior, sus docentes, sus estudiantes, sus administrativos, y que a su vez impacta también en ese liderazgo social la comunidad adyacente. Tendremos que una universidad que sea ambientalmente amigable podrá vender esa imagen, podrá vender ese sello verde, y para eso tenemos que trabajar todos, ¿sí? Muchos después de la pandemia estaremos pensando, debido al llamado de atención que nos ha hecho la naturaleza, estaremos pensando en que tenemos que volver a una universidad que en realidad genere menos impacto en nuestros ecosistemas. Bien, tengo a Sergio Fonseca que pregunta: hola profe, buenos días, mi pregunta es la siguiente: ¿de qué forma se puede generar un equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente? Bueno, que creo, Sergio, que ya le he dado respuesta a esa pregunta. Tenemos a María Mónica Cotes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Mónica nos pregunta, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra la educación en Colombia, ¿tendrían las universidades los recursos necesarios para implementar tecnologías de desarrollo sostenible como la instalación de paneles solares que mencionó? Claro, Mónica, evidentemente eso ahorita entra en un, yo no quisiera decir en un segundo plano, pero porque no deja de ser supremamente importante que empecemos a aprovisionar de nuestra propia energía. Entonces, claro, los recursos que las universidades tenían destinados, por ejemplo, hacia la compra de paneles solares, tendrán que destinarse a la nómina, a la conservación del empleo de sus administrativos, de sus aseadores, de sus docentes. Entonces, en este contexto, este tipo de objetivos o de planes tendrán que postergarse de alguna manera. Bien, tengo a Laura Duarte que nos pregunta qué se podría hacer para cumplir los ODS en países con bajo crecimiento económico. Bueno, Laura, es supremamente complicado, digamos, por eso las Naciones Unidas, cuando postulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
no los hacen de obligatorio cumplimiento en las naciones, ¿no? Dan una ruta de apoyo, dan una cantidad de herramientas, una cantidad de instituciones, de entidades que apoyan con asesoría y con recursos, pero algunos países pobres, por ejemplo, como Etiopía, sería muy complicado que empecemos a hablar en Etiopía de optimización o de no impactar de los ecosistemas cuando ni siquiera hay agua o energía todo el día. Entonces es supremamente difícil cumplir con los objetivos. Bien, ¿me están escuchando, Natalie? Porque dice Florentino que se cayó el sonido. Bien. Yo te escucho bien. Listo, gracias. Bueno, voy a darle respuesta a las últimas preguntas porque ya faltan 10 para las 12. Sofía Sepúlveda pregunta que, profe, ¿considera usted que la educación ambiental es esencial para el pleno desarrollo social de una persona dentro de la sociedad? Y si es así, ¿esta educación debería ser impartida inicialmente en los colegios o en las universidades? ¿Con qué estrategia se podría realizar esto y cuáles serían la finalidad? Bueno, Sofía, evidentemente tu pregunta ya la he venido respondiendo a lo largo de la charla. Yo sí creo que la educación ambiental debe ser de obligatorio desarrollo en todas las universidades, de todas las personas en la sociedad. Como lo preguntó en un principio Luisa Pastrana, al interior de los colegios esto también debería ser de obligatoria curricularización. Y las estrategias serían, digamos, esos 5 ejes de los que he venido hablando. Lo repito, el primer eje de la enseñanza, que habla de tener asignaturas, de tener programas de pregrado y de posgrado en el campo. En segundo lugar, la investigación. En tercer lugar, el liderazgo social. En cuarto lugar, la gestión universitaria, la gobernanza de la extensión ambiental universitaria. Y en sexto lugar, que la universidad se haga sostenible con todo esto que hemos venido hablando. Bien, tenemos a John Pavón. John nos pregunta, teniendo en cuenta que el crecimiento de la población mundial ha sido y es exponencial y que ello conlleva al aumento del consumo e inevitablemente al aumento de la huella de carbono a nivel mundial, ¿deberían los gobiernos nacionales a nivel mundial implementar controles sobre sus tasas de natalidad en pro de los ODS? Bueno, John, es una pregunta muy sensible, ¿no? Digamos, supremamente delicado empezar a hablar de un control de la natalidad por parte de la política pública, porque las concepciones religiosas, digamos, entran a jugar un papel muy importante acá, ¿no? Yo creo de manera individual que el Estado debería empezar a implementar políticas de control de la natalidad, pero que sean políticas implícitas, es decir, no obligar a los ciudadanos a que tengan o no un número de hijos, sino a que tomen conciencia de la gravedad o de las consecuencias de traer más seres humanos al mundo en esta coyuntura de crisis climática, de pobreza, de problemática global en la que estamos inmersos. Entonces yo sí considero que un Estado debería tener una política de educación muy rigurosa a la hora de hacerle ver a las personas de las consecuencias de traer nuevos seres humanos al mundo frente a esta crisis planetaria que estamos viviendo. Algunos podrán estar de acuerdo conmigo, otros no, pero sería una política de concientización, una política educativa que nos haga ver lo grave que es en las circunstancias actuales traer nuevos seres humanos al mundo bajo las circunstancias de desempleo que se avecinan, de sobrepoblación, de extralimitación de los recursos naturales para suplir las necesidades de manutención de tantos seres humanos. Bien, tengo a Raquel Quitián. Raquel nos pregunta, ¿existe la iniciativa de negocios verdes? Porque si es mandato constitucional la protección al medio ambiente, el Estado no promueve públicamente esas iniciativas con el fin de orientar el consumo, no solo de manera responsable, sino amigable con el ambiente. Bueno, Raquel, esa iniciativa de los negocios verdes ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Solamente te pongo el ejemplo de la bicicleta. En Bogotá, diariamente se hacen más o menos, si no estoy mal, 340.000 viajes de bicicleta al día. El crecimiento de la venta de bicicletas ha sido, no tengo la cifra, pero fue exponencial en los últimos 5 años. Y esto gracias a que hubo una política distrital de ciclovías y ciclorrutas que amplió de alguna manera la forma en que las calles se comunican entre sí, de parqueaderos, etcétera.
El pico y placa, que es algo que viene ya, que cumple ya más o menos 15, 16 años en Bogotá, nos ha obligado a muchos de nosotros a cambiar nuestro chip de desplazamiento y dejamos el carro en la casa y vamos en bicicleta a la universidad. Yo cuando voy a Calle 100 me voy en bicicleta. Entonces un negocio verde no solamente es un negocio que no es un negocio que está pensando, digamos, en vender paneles solares, sino también es un negocio que piensa en generar conciencia. Es decir, si tenemos diplomados, si tenemos cátedras, si ofertamos cursos al respecto de la concientización de lo verde, pues estamos de alguna forma generando negocios verdes. El negocio verde, por ejemplo, es en el marco de la pandemia, que tengamos acceso a los mercados de los campesinos de manera directa a través de una página web o de una cuenta en Instagram. Todo esto nos ha ayudado en este sentido. Bien, tengo a Alexander Pastrana. El gobierno nacional creo que maneja doble moral con respecto a los ODS, dando más prioridad a la explotación de los recursos no renovables. Esa parte la respondo de manera afirmativa. Evidentemente, Colombia sigue siendo un exportador de petróleo crudo y de gasolina, más petróleo crudo que gasolina, y esto genera gran parte de los recursos con los que el Estado se mantiene. Entonces es muy difícil para el Estado, digamos, deslindarse de ese ingreso y parar la explotación de combustibles fósiles y la exportación, porque generan gran parte de los ingresos de la nación. Y luego dices, eso se evidencia en los permisos que está emitiendo para emitir la fracturación, creo que hace referencia al fracking. Lo vemos en Bahía Solano, donde quieren hacer un puerto en reserva natural. Eso sí, estoy de acuerdo contigo, Alexander, debería ser impermisible, es decir, el impacto ambiental de un puerto en Bahía Solano, que es un paraíso, no debería bajo ninguna circunstancia permitirse. Es una reserva natural que debemos conservar a toda costa. En ese sentido, las herramientas ciudadanas son varias, es decir, tenemos la denuncia, tenemos la forma en que en las próximas elecciones, bueno, falta mucho, pero en las próximas elecciones pensemos de verdad en aquellos candidatos que tengan una política verde trazable, que tengan una política verde coherente, es decir, que estén hablando de la prohibición rotunda de los toros, de la prohibición rotunda de las peleas de gallos, que le pongan más restricciones al vehículo particular. Pero retomo de nuevo el tema de la pandemia. Bajo estas circunstancias, todo esto tiene una doble lectura. Bien, bueno, voy a darle respuesta. Javier quiere volver a intervenir. Javier, si quieres volver a hablar, a cerrar con algo, Javier. Sí, profe, ahora sí tengo buena conexión. Tenía problemas con la conexión, disculpas. Claro que sí, Javier, cuéntanos. Bueno, profe, pues primero, pues a todos los participantes, pues incentivarlos pues a que sigan pues participando en estos espacios. Es un espacio muy importante pues el que se está generando. Principalmente pues digamos, en resumen, pues en mis intervenciones estaba hablando era de que pues yo he desarrollado pues en mi tesis doctoral toda la parte de estudios de sostenibilidad pues para instituciones de educación superior. Entonces me gustaría mucho integrarme al equipo pues digamos de trabajo. En segundo lugar, el profe me hace una pregunta sobre los avances que hemos tenido dentro de investigación, dentro del programa y dentro de la universidad. Pues para todos es importante que ustedes, los que no saben, la universidad, como dice bien el profesor Omar, hace 14, 15 años ha iniciado, pues digamos, una responsabilidad grande con los temas de la parte ambiental, en el tema principalmente de educación ambiental, toda la implementación del sistema de gestión ambiental con la ISO 14000, posteriormente, pues digamos, la creación de los programas. Tenemos pues posgrados, la especialización en planeación ambiental y el programa de ingeniería ambiental. Actualmente nosotros estamos desarrollando diferentes proyectos, ya llevamos 3 años desarrollando un proyecto conjunto que apoya la Oficina de Direccionamiento Estratégico, que es el proyecto de estrategias multidimensionales para la sostenibilidad del campus. Este proyecto lo llevamos de la mano con la Facultad de Ciencias Básicas y está enfocado principalmente a pues, todos estos temas de mediciones, pero también va enfocado a la restauración ecosistémica de nuestro campus. Entonces, pues son muchos proyectos, digamos, que están conectados, de una fortaleza, pues digamos,
lo que ha hecho el profe Omar, integrar pues, los diferentes actores de la universidad y actores externos para tratar el tema. Me gustaría, pues, digamos, poder ampliar más estos temas en futuras, ¿cómo se llama? En futuras sesiones. Por ese lado, pues digamos, en resumen era lo que yo quería tratar, ponerme a disposición para trabajar de la mano pues, en este ciclo, pues digamos, de ODS y universidad, y pues agradecerle al profesor Omar y a su equipo por llevar estos temas hacia toda la comunidad. Principalmente era eso, profe, lo que yo quería tratar. Y sí tenía una pregunta, de acuerdo a todos los avances que hemos tenido, pues digamos, en la restauración ecológica, principalmente en campus, ¿usted cómo ve el tema si la universidad contempla algún proyecto por pago de servicios ambientales dentro de la universidad? Bueno, Javier, gracias por su participación. Evidentemente, pues es muy destacable la labor que hace Javier como director del programa de Ingeniería Ambiental y en el marco de su tesis doctoral con la construcción de estos indicadores que en el desempeño de la universidad tanto necesitamos. También nos menciona que hay proyectos al interior de la universidad de sostenibilidad del campus y la restauración ecosistémica que pues se ha visto vulnerada por el mismo quehacer nuestro en el campus, y en ese sentido pues es muy destacable la labor. En relación a su pregunta, claro, por parte de la Oficina de Asesora de Direccionamiento Estratégico, en el Plan Institucional de Desarrollo, en el eje, si no estoy mal, el eje número 5, que habla de la universidad sostenible, hay recursos y hay una política trazada desde la rectoría para que nuestra universidad pueda implementar no solamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino todos aquellos intereses que emergen de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes y de la comunidad adyacente. Bien, ya faltando 2 minutos para esta charla, quiero agradecer a todos los asistentes, a Natalie y a Cero, por escuchar este llamado. Claro que vamos a llamar a Javier Bernal a ser parte de esta tarea, que es una tarea de todos. Les agradezco inmensamente. En el WhatsApp, en el chat coloqué mi correo electrónico y con mucho gusto le daremos respuesta a cada una de sus inquietudes. No sé si Natalie... Omar, muchísimas gracias por la participación. Esperamos poder contar también con su participación para los próximos eventos que tenemos programados. Y bienvenidos todos los que deseen empezar a trabajar en esta iniciativa institucional. Aprovecho también para recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos encuentros ciudadanos, entonces podrán encontrar también el link para vincularse a esta actividad en redes sociales y en su correo institucional. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos entonces. Buen día.